Hola de nuevo, aquí la pastilla azul. Volvemos otra vez con el teórico gnóstico y ufólogo David Parcerisa. Esta vez con uno de sus vídeos más recientes titulado, ¿Tiene el Vaticano a Lucifer prisionero bajo las catacumbas?, expresando una teoría de conspiración ya propuesta en algunos lugares. Aparte que muestra a un Parcerisa que se mete a toda temática con tal de mantener audiencia. Ya sabréis muchos quién supuestamente es Lucifer, el ángel caído que quiso rebelarse contra Dios engañando a miríadas de ángeles para hacer guerra en el cielo. Pero para Parcerisa, quien ya dijimos que era un gnóstico, es además un luciferista, que considera a Lucifer el portador de la sabiduría. Empecemos con el vídeo. Venga, adelante. Hoy vamos a hablar de un enigma vaticano. Un enigma que lógicamente, si tiene visos de realidad, estaríamos hablando de algo muy revolucionario. La Basílica de San Pedro no solamente es uno de los centros religiosos más importantes del mundo, también un lugar de grandes misterios. Ha sido escenario de eventos trascendentales y al mismo tiempo se encuentra envuelta en especulaciones y leyendas ocultas. Como podéis ver, empieza el vídeo llamando la atención, afirmando que la basílica ha estado envuelta en misterios, pero todo eso solo son especulaciones para llamar la atención. Sobre la basílica, siempre hubo teorías de misterios alrededor del papado, desde la Reforma protestante o incluso antes, la gente escuchaba propaganda contra la Iglesia católica. Incluso hoy que se habla de infiltraciones masónicas en el Vaticano desde el Concilio Vaticano II con el Papa Juan XXIII. Se puede especular sobre eso, pero lo que va a decir ahora Parcerisa es demasiado. Sin embargo, bajo esta majestuosa edificación se encuentran túneles, criptas y pasadizos que han sido objeto de muchos rumores. Vamos a explicar un poco eso. Esas catacumbas pueden tener muchas funciones, entre ellas puedes servir como pasadizos secretos para escapar por si hay una emergencia. Pero también eran usados por antiguos cristianos para enterrar a sus muertos o realizar sus cultos. Pero Parcerisa pretende poner un misterio del tipo satánico, aprovechando que muchas personas del ámbito protestante creen que el catolicismo es una versión manipulada con cultos paganos disfrazados de cristianos, pero sigamos. Entre estas teorías destaca una muy particular: la existencia de una tumba etiquetada como Lucifer. La idea de que el Vaticano guardaría secretos relacionados con el ángel caído. Pero la pregunta es obvia: ¿es realmente posible que una figura tan importante como Lucifer esté relacionado con un lugar tan sagrado? La respuesta corta a eso sería un no rotundo. Parcerisa te cuenta la teoría de que tienen al ángel caído Lucifer encerrado en esas catacumbas. Todo para proporcionar una imagen de maldad al Vaticano, de que éste guarda secretos que nadie conoce, y como él reconoce, todo es especulación, pero su público tenderá a no reflexionar y aceptar la idea de que el Vaticano es malo. Sobre esa idea de si tienen a Lucifer encerrado, recordemos lo que decía Enrique de Exponiendo la Verdad: los seres de la cuarta dimensión no pueden manifestarse en nuestra realidad por mucho tiempo, y Lucifer sería un reptil de esa cuarta dimensión, por lo que no serviría de nada tener una tumba como prisión cuando la cuarta dimensión ya es una prisión de por sí, así que cualquier teoría relacionada con que tienen a Lucifer prisionero en catacumbas se va al traste, pero a Parcerisa no le importa contradecirse con otros o ir contracorriente con tal de ganar audiencia. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha mantenido un secreto críptico, profundo, sobre lo que realmente se esconde en sus túneles y criptas que han sido objeto de muy poquísimas exploraciones a nivel oficial. A lo largo del tiempo, el Vaticano ha mantenido en secreto cualquier mención de estos pasadizos, lo que ha dado pie a teorías sobre lo que podrían esconder. Habla de que el Vaticano mantiene discreción sobre sus catacumbas. Así aprovecha el que el Vaticano no deja entrar a las personas para que el público sospeche que guardan cosas turbias y digas esto. ¡Ay, caramba! Como el Vaticano no te deja ver lo que hay en esas catacumbas, asumimos que Parcerisa tiene razón porque no podemos demostrar que es falso, lo que es la falacia de la ignorancia, asumir que porque no puedes demostrar lo contrario debe ser verdad. Dice cosas como que tienen tumbas de los papas anteriores, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué entierran a los papas ahí? Tenemos que asumir que son malvados. Si algunas fuentes sugieren que la inscripción de Lucifer podría ser un simbolismo utilizado para representar la lucha entre el bien y el mal. La Iglesia Católica ha sido históricamente una institución que, por un lado, predica el bien y la salvación, pero por el otro, mantiene en secreto una serie de rituales
y prácticas que no siempre coinciden con sus enseñanzas públicas. ¡Ay, caramba! A lo largo de estos siglos, diversos informes han sugerido que el Vaticano ha estado involucrado en prácticas ocultistas. Y esos diversos informes donde están, solo te quedas en palabras, y como no, dice que el Vaticano se dedica a rituales ocultistas sin tener pruebas de ello más allá de una especulación. Pero al público le interesa oír cómo se demoniza a la religión oficial del Vaticano. Fijaos que muchas veces se usan las palabras Iglesia Católica y Vaticano como sinónimos. Recordemos que la Iglesia Católica son todas las naciones seguidoras de la doctrina católica, no los que la dirigen. No podemos decir que todos sean ocultistas. Pero bueno, el misterio engancha. Desde la Edad Media hubo papas y cardenales interesados en el estudio del ocultismo. Como el famoso Papa Juan XXII, quien, según algunos, poseía una biblioteca secreta llena de textos esotéricos. Estas prácticas podrían haber sido utilizadas como herramientas de poder. Y ahora te pone la idea de que los miembros del Vaticano tenían estudios de ocultismo para mantener el poder. Como si el hecho de ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica no fuera suficiente. No sé si será un error por parte de Parcerisa, pero el Papa Juan XXII no tenía ninguna biblioteca esotérica, y esa idea de que los cardenales y papas estudiaran ocultismo es lo de siempre, demonizar a la autoridad y aprovechar que la gente no tiene acceso a las cúpulas del poder. De esa manera no puedes afirmar que sea verdad pero tampoco que sea mentira. En paralelo, está Parcerisa sacando teorías que relacionan el ocultismo con la autoridad. Estas teorías también se relacionaron con los distintos dictadores del siglo XX, que relacionaban a figuras como Joseph Stalin que estudiaban o consultaban el ocultismo, o el primer ministro británico Winston Churchill quien consultaba a magos negros. Sin embargo, estas teorías insinúan que estas figuras de poder tuvieron que recurrir a la magia negra para hacer lo que hicieron, como si el hecho de que fueran psicópatas con mucha labia no fuera suficiente, pero dictadores como Franco, Mussolini, Hitler y Stalin ya tienen una imagen de representantes del mal, así que incluir magia negra no cambia nada. Pero a ojos de los conspiranoicos la política no hace nada sin recurrir al ocultismo. Aunque sí creo que ideologías como el comunismo tomaron base en el ocultismo, no hace falta recurrir a ello para alcanzar o mantener el poder. Es la posibilidad de que el Vaticano no solo guarde secretos históricos, sino que también esté custodiando a una entidad sobrenatural, que aún lo tengan ahí vivo, este supuesto ángel caído. Lo tendrían vivo en las profundidades de sus criptas, encadenado supuestamente. Pero esto es ya demasiado, la posibilidad de que esté preso este ser en las profundidades del Vaticano. ¿Es una teoría demasiado loca para siquiera sostenerla? La respuesta a eso es sí. Es físicamente imposible mantener prisionero a un ser celestial. Primero porque, como hemos dicho antes, un ser de la cuarta dimensión no podría estar prisionero, como afirma Enrique de Exponiendo la Verdad, sería absorbido por la cuarta dimensión inmediatamente, por lo que no podría estar el cuerpo de ese ser celestial en nuestro mundo, y mucho menos sus reliquias. Para el que no lo sepa, una reliquia son los restos del cuerpo de una persona, generalmente un santo, por lo que el cuerpo de Lucifer no puede estar ahí porque ni siquiera habría muerto, y suponer que podría ser un extraterrestre manda a la mierda el terrarectismo de Parcerisa. Y en segundo lugar, un ser celestial como Lucifer no podría ser encarcelado por simples mortales sin la ayuda de Jesucristo. Parcerisa supone que realizan rituales ocultistas, pero la magia procedería de ese mismo Lucifer, por lo que no le estarías derrotando. El mal no puede ser derrotado con el mal. Parcerisa aparenta escepticismo, pero ni siquiera parece reflexionar sobre el por qué esta teoría sería falsa. A Parcerisa le sienta mal haberse juntado con Enrique Pérez, lo único que saben hacer es pajas mentales entre ellos. Algunas otras teorías sostienen que el Vaticano ha mantenido en secreto una figura que no es completamente demoníaca ni completamente divina. Que tengan ahí a una criatura que no necesariamente sea demoníaca ni negativa y pueda revelar conocimiento al ser humano, y lo tengan ahí. Esta teoría no solamente cuestionaría las creencias tradicionales sobre el bien y el mal, sino que también alteraría nuestra comprensión de la relación entre el ser humano, lo divino y lo sobrenatural.
Y ahí es donde Parcerisa saca su luciferismo. Como dije en mi anterior vídeo reseñando el libro de Parcerisa, David Parcerisa es un gnóstico marcionista y además un teósofo, y en consecuencia un luciferista, ya que la misma Blavatsky escribió sobre Lucifer en su Biblia teosófica La Doctrina Secreta, que Lucifer es el que trae el conocimiento y que es incomprendido. Parcerisa está sugiriendo que si tuvieran a este ser encerrado y se liberara cambiaría nuestra perspectiva sobre el bien y el mal, que es justo lo que el ocultismo de Parcerisa pretende. Parcerisa ha mostrado estar a favor del ángel caído Lucifer. Parcerisa termina mostrando que no tiene respuesta definitiva, y es para que el espectador tenga la libertad de llegar a sus conclusiones. Pero esto es como la pastilla roja y azul de Matrix. Morfeo le da a elegir a Neo sobre cuál pastilla tomarse, pero esto es una ilusión de libre albedrío, porque Morfeo sabe cuál pastilla va a elegir, y al ser una elección personal es más difícil que Neo quiera rectificar la elección creando disonancia cognitiva, y eso mismo hace Parcerisa con su aparente humildad, hacer que el público sienta que fue elección suya escucharle y luego será más difícil rectificar si resulta que era mentira, y como vimos en mis anteriores vídeos, Parcerisa parece humilde pero no tolera bien las críticas. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que todo eso no es más que un error? ¿Qué me diríais si os dijera que Lucifer ni siquiera es un nombre maligno y significa literalmente el portador de la luz, o el que lleva la luz? Era por tanto un símbolo de belleza, de claridad y de luz, no de oscuridad ni de maldad. Y tengo que decir que es un activo que está muerto. El declive de Parcerisa empezó en cuarto milenio, la última vez que le llamaron donde le discutía a Antonio Piñero sobre el arca y naves espaciales. La redacción de cuarto milenio dijo, oye, ya no vamos a llamar nunca más a este. Sí, David Parcerisa, te usaron de saco de boxeo en cuarto milenio y lo peor de todo es que tú crees en tu soberbia que no fue así, que la temática Anunnaki era explotada por David Parcerisa, José Luis Camacho, Miguel Celades y Luis Carlos Campos, entre otros. Luego los demás ya intentaron pillar su cuota y trozo de pastel, como otros muchos parásitos que... Terminemos el vídeo hablando sobre Lucifer. ¿Qué es el luciferismo? Es la religión de la rebeldía. Consiste en la adoración en los personajes rebeldes en las diferentes religiones, ya sea Lucifer en el cristianismo, Prometeo en la mitología griega o Enki en la mitología sumeria o Loki en la mitología nórdica. Lucifer como personaje arquetípico, es el personaje que se rebela contra lo establecido. La moral luciferista consiste en su base en la rebeldía contra lo establecido, sea bueno o malo. El luciferismo argumenta que toda moral del libertinaje individual siempre es bueno y todo lo que represente la autoridad es malo. ¿Hay razones para oponerse al luciferismo? Sí, y la razón es que solo por llevar la contraria se opone a todo lo que simbolice autoridad, hasta el punto de que rechaza la realidad en sí misma. Es este luciferismo el que te convence de que el cuerpo biológico es una imposición contra la libertad individual y que por ende hay que ir en contra de toda realidad corporal. De esta tendencia derivan ideologías como el comunismo, el liberalismo, el anarquismo, la ideología de género. Argumenta que todo lo que diga la autoridad siempre es malo, cuando no lo es necesariamente. Esto es lo que incita a las masas a derrocar al gobierno en nombre de la libertad del pueblo, pero en consecuencia ese pueblo es sometido a una autoridad aparentemente bondadosa, pero tiránica en potencia. Esta ideología es la que te enseña que la realidad es una ilusión y que solo tu voluntad importa generando los mismos males que afirma condenar. Meteros en la cabeza que la autoridad no siempre es mala, y no por estar bajo una autoridad tiene que ser síntoma de sometimiento. El luciferismo solo engaña a la gente para que se sometan a otra autoridad sin valor real. Doctrinas como la Cábala se inspiran en este espíritu de rebeldía que ha llevado a los problemas que afirman condenar. Exigiendo abolir cosas como las clases sociales, la sexualidad o la tradición. El nombre Lucifer significa portador de luz, y ellos argumentan que Lucifer tiene la luz verdadera. ¿Sabéis qué otra cosa es un portador de luz? Esto.
El luciferismo es prácticamente una religión que exige oposición contra todo orden establecido. El gnosticismo y la cábala, como predican y mencionan David Parcerisa y Enrique Pérez, entre otros profetas de la conspiración en Internet. Son doctrinas de oposición contra el orden establecido por Dios, ya que el gnosticismo es una doctrina que predica que Dios es malvado al crear el orden natural en el que vivimos y que todo orden natural debe ser destruido, aunque lo nieguen. Y esto ha llevado a los seguidores de estas doctrinas a exigir la abolición del orden natural, ya sea la diversidad de sexo, de raza, de jerarquías, de posesiones materiales, de grados de inteligencia, y convertir el mundo en una masa plana de enfermiza igualdad en nombre de una falsa felicidad. Este portador de luz lo único que quiere es tener una granja de humanos infinitos del que alimentarse mientras los humanos van al matadero sin protestar. Irónicamente, este gran defecto de la granja humana creada por este portador de luz se lo atribuyen a su enemigo para aparentar ser el libertador cuando nunca lo fue. Bueno, eso es todo por hoy. Se despide la pastilla azul. Si crees que debería extenderse esta información y te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más personas sean advertidas de este peligro.